Hoy en Agujeros de Guión, El Mundo Perdido. La película empieza fuerte, con una pequeña contradicción con la primera película. Hammond dice esto: Isla Nublar solo era una fachada, un escaparate para turistas. La zona B era la verdadera fábrica. Estaba en la isla Sorna, a 80 millas de Nublar. Allí producíamos los animales, los alimentábamos unos meses y luego los trasladábamos al parque. Vale, rebobinemos a la primera película. Ahí están incubando huevos, no me jodas. Si es verdad que en el segundo libro dicen que los laboratorios de la primera isla eran un poco de postureo y no tenían capacidad suficiente, pero que en la zona B tenían una enorme planta manufacturera de dinos, que es la que sale en la tercera película. Aún así se nota que esto no estaba previsto en la primera. ¿Y qué sentido tendría construir un laboratorio gigante en otra isla para luego trasladar a los dinosaurios? Sinceramente creo que es un gasto innecesario. Y encima Hammond dice que un huracán se cargó todas las instalaciones de la zona B. Vaya mierda tendrían que ser. No hemos reparado en gastos. Kelly se enfada con su padre y como le dice que haga lo que quiera, ella hace lo que quiere. Eso incluye esconderse dentro de la caravana durante todo lo que dura el viaje de Estados Unidos a la isla Sorna. ¿En serio ha estado todo ese tiempo escondida en el vehículo? ¿Dónde? ¿En un armario? ¿Cómo es que nadie se ha dado cuenta? ¿Nadie ha revisado la caravana antes de partir? ¿Qué ha comido? ¿Cómo ha cagado? ¿Por qué no ha salido antes durante el viaje en el barco, por ejemplo? Nick llega al campamento de los de InGen y se dedica a abrir todas las jaulas de los dinosaurios capturados. La duda aquí es, ¿cómo se sueltan todos a la vez y atacan de forma coordinada? ¿No debería haber sido un ataque más gradual? ¿Cómo es que nadie escucha a los dinosaurios antes? ¿Y cómo puede saltar por los aires este coche para acabar estrellado contra el árbol donde está Roland? Y otra duda, ¿todos los coches con los que habían venido explotan o quedan destrozados? Porque luego ya no vuelve a salir ninguno. El caso es que más tarde en la película los protas se tienen que unir a los de InGen. Me encanta la parte en la que Ludlow intenta hacer que los soldados se levanten y va Nick y les dice: venga chicos, larguémonos ya. Y le hacen caso. A ver, estáis ahí tirados sin coches ni sin radio por culpa de ese pavo. Yo le hubiese metido una hostia. Uno de los inventos de Eddie es el Oculta Alto, una plataforma de observación que se levanta en los árboles para que los dinosaurios no te coman. Vemos perfectamente cómo el hombre usa el cabrestante de uno de los Explorer. Suponemos que usando el cable a modo de polea sobre una rama para alzar la plataforma. Y entonces llegamos a esta escena. Vemos que la plataforma está como flotando en el aire. Quizás hay un árbol gigante, pero no lo vemos. Pero la cuestión es, ¿tan largo es el cabrestante del coche? ¿Cómo han alcanzado esa rama tan alta e invisible? ¿Han lanzado el cable con un rifle a presión? Y la cosa se complica, porque cuando los tiranosaurios llegan para atacar la caravana, tiran uno de los dos Explorer por el barranco, y entonces llega Eddie con el otro. ¿Qué significa eso? Pues que ha tenido que dejar a la asustadiza Kelly en el suelo, porque el cabrestante lo usa para tratar de impedir que la caravana se vaya a tomar por el culo. Yo me quedo con esta frase. ¿Dónde está Kelly? Está bien, está en el Oculta Alto. ¡Mentira! Mientras el tiranosaurio les persigue tras atacar el campamento, Sarah, Kelly, Nick y Burke deciden que lo mejor es atravesar una pequeña cascada. ¿Cómo sabían que había una cueva lo suficientemente grande para que cupiesen los cuatro? ¿Por qué Burke tiene una de las muertes más ridículas de la historia del cine? Y cuando llega Ian, ¿cómo sabe que justo su familia está allí? Dudo que haya podido verlos meterse en la cascada. Cuando los de InGen están cruzando la hierba alta, llegan los Raptors. La escena es genial, pero si es territorio Raptor, ¿no debería haber más surcos? ¿Y cómo es que van cargándose a varios mercenarios que van detrás sin que ninguno de ellos grite? Y ya cuando empiezan a gritar, ¿a qué grita este exactamente? El Raptor no aparece hasta segundos después. ¿Y dónde están los Raptors cuando cruzan los protagonistas minutos después? ¿No deberían estar allí comiéndose a los de InGen? Parece que Ian escucha una especie de ronroneo de los Raptors y se cata del peligro, pero en la primera peli apenas escucha unos rugidos unos segundos. ¿Cómo lo reconoce? ¿Tanto se acuerda? En el episodio anterior se me olvidó incluir un pequeño fallo con los velociraptores, pero ahora también viene a cuento. ¿Queréis saber cómo era un velociraptor de verdad? Así. Independientemente de las plumas, no medía más de medio metro, menos aún que el famoso Deinonychus. Y es que lo que vemos en las películas sería más un Utahraptor. El problema es que esta especie fue identificada entre 1991 y 1993, mientras la primera película estaba en producción. Si queréis saber más curiosidades sobre la época de los dinosaurios, os dejo este enlace a mi otro canal, el de Historia. Al parecer el final de la película iba a ser distinto. Todo iba a acabar en el poblado, con unos pteranodones persiguiendo un helicóptero y una moto y un montón de cosas más, y el pueblo iba a ser más grande. Al final lo cambiaron y el pueblo quedó reducido a esto.
El caso es que Malcolm, antes de entrar, se lesiona el tobillo. ¡Oh, vaya! ¡Qué conveniente para dividir al grupo! Lo digo porque minutos después pasa esto. Steven Spielberg es un buen director de cine, sabe que cambiar el final de una película durante el rodaje puede resultar algo caótico. En Jurassic Park le salió bien, pero en esta secuela la ocurrencia de llevar al Rex a San Diego trajo consigo un par de agujeros para los que no hay respuesta. El primero es que Nick, después de esta escena, desaparece de la película y no se vuelve a saber nada más de él. A ver, no es que sea un error de la hostia, pero llama la atención un poco. Pero centrémonos en el barco, que tela. El Rex está siendo transportado en un barco con el que pierden la comunicación y acaba estrellándose contra el muelle. Cuando todos van a ver qué ha pasado, descubren que toda la tripulación está muerta, que hay restos de marineros por todas partes, incluso dentro del barco. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se ha escapado el Rex si la última vez que le vimos estaba enjaulado en una especie de prisión a medida? Supongo que usaron esa jaula y una grúa o un helicóptero para subirlo al barco. ¿Pero para qué quitársela? ¿Cómo esperaban montarlo después en el camión, empujando? No tiene sentido. Bueno, el caso es que el Rex está libre por el barco. ¿Cómo es posible haberse comido al timonel dentro de la cabina? La cabeza del bicho no cabe, es imposible. Y es rarísimo que no haya ningún superviviente, teniendo en cuenta los recovecos que hay en un barco. Eso sin contar con que alguien tuvo que pulsar el botón para volver a encerrar al Rex. ¿Qué le pasó a ese tipo? ¿Cómo murió? ¿Del estrés o algo? Por lo que he leído en foros, resulta que había una escena de guión que quitaron, en donde un raptor se colaba en el barco y la liaba. Pero si no está en la peli, que no me cuenten milongas. ¿Qué hizo después ese raptor? ¿Se tiró al agua? Podrían haber solucionado el tema poniendo el cadáver de un raptor, creo yo. Por supuesto, todas estas muertes no hubieran ocurrido si Nick no hubiese descargado la escopeta de Ronald. Por lo que Nick, eres un puto liante. Si Spielberg quería criticar con este personaje a los ecologistas, lo ha logrado y con creces. Por cierto, este al que se come el Rex es David Coeb, el guionista. Su muerte está justificada por estos agujeros. Y ya para acabar hay algo que me llama la atención. ¿Qué hora es cuando el Rex ataca en la ciudad? Es que en unos momentos vemos a un niño que se tiene que ir a dormir y por otro una ciudad llena de coches, autobuses, gente paseando, un videoclub abierto. Es curioso, cuanto menos. Como ya he comentado, los pteranodones iban a ser importantes al final de la peli, pero los quitaron. Solo les dejaron unos segundos en el epílogo. Pero eso se contradice con la tercera película, donde están todos encerrados. Y es que claro, si están todos sueltos, ¿qué les impide emigrar a otros países, como ocurre al final de la tercera? Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.